Entonces ahora vamos al planteamiento de este vídeo. ¿Cómo calcular la altura crítica de un corte vertical como una aplicación de la teoría de la plasticidad en mecánica del suelo? Vamos a considerar el problema ilustrado en esta imagen, en la que tenemos un suelo arcilloso con un peso unitario determinado, una cohesión y un ángulo de rozamiento interno, y ha sido excavado para formar el corte vertical H que se muestra en la figura. El ingeniero desea saber la altura máxima estable de esta excavación. A pesar de que las cargas no se han indicado explícitamente, es un problema de carga de colapso. Quiero decir que las fuerzas son generadas por la gravedad y sabemos intuitivamente que si la altura h es demasiado grande, la cara vertical de ese corte colapsará. Entonces, asumiendo que tenemos una longitud de corte medida en la dirección al plano superior a la altura, podemos considerar las condiciones de deformación plana, y al ser estas apropiadas, entonces podemos examinar este problema a la luz del teorema del límite inferior y del teorema del límite inferior que nos proporciona la plasticidad. Vamos entonces a analizar el teorema del límite inferior, y para ello tendríamos que asumir un sistema de tensiones que satisfagan las condiciones de contorno, para las cuales esto consiste en considerar cada una de esas regiones en las que no se produce ninguna tracción. O sea, las tensiones deben satisfacer además las condiciones de equilibrio, y para que todas estas ecuaciones funcionen hay que establecer un criterio de falla. En este caso, si consideramos un sistema Mohr-Coulomb, la altura crítica viene dada por la siguiente fórmula: 2 veces la cohesión dividido por el peso unitario multiplicado por la raíz de n. Esta es la solución de frontera inferior, donde la raíz de n equivale a 1 más seno de phi dividido entre 1 menos seno de phi, para unos datos conocidos de cohesión, peso unitario y ángulo de rozamiento. Vamos entonces ahora a considerar el otro teorema, y vamos a centrar la atención en el teorema del límite superior. Para ello hace falta asumir un mecanismo de colapso, y ese mecanismo de colapso debe ser compatible. Este es un planteamiento que el más obvio es una línea recta con un ángulo beta. Vamos a dejar ese ángulo indeterminado por el momento, y se establece una expresión de equilibrio energético entre las fuerzas externas y las internas de disipación. Para este problema, la única fuerza externa es la acción de la gravedad en la cuña del suelo que está sobre la superficie de deslizamiento. La solución HS de frontera superior equivale a 4 veces la cohesión dividido por el peso unitario multiplicado por la raíz de n para el corte vertical. Como vemos, las soluciones superior e inferior no están cerca, ¿no? Una es el doble de la otra. Podría ser tentador en este punto pensar y predecir pues que la solución está en el camino de la mitad de las dos. Pero esto puede ser arriesgado en cualquier análisis. Por otro lado, la altura de colapso exacta para este problema, si suponemos que el suelo no puede soportar tensión, equivale al HI, o sea, 2 veces la cohesión dividido entre el peso unitario por la raíz de n. No obstante, la razón por la que HS es el doble del valor exacto se debe a la elección del mecanismo de colapso. Si suponemos que el suelo no soporta esfuerzo de tracción, entonces se desarrolla una grieta de tracción vertical detrás de la cara de corte, y en lugar de la cuña de falla que hemos asumido, colapsará una delgada capa dejando una cara casi vertical. Si el suelo entonces admite tensión, entonces HS estará más cerca de la carga de colapso, pero realmente no es una solución perfectamente exacta. Entonces, esta reflexión entendida, si sabemos el mecanismo de falla, estamos aplicando esto, ¿no? A la teoría de plasticidad es muy útil para entender los límites inferior y superior de la corte vertical. Amigos, en todo caso, si comprendemos los límites de las teorías, las hipótesis asumidas y las propiedades mecánicas de los materiales, podemos aplicar estas teorías para resolver problemas prácticos como el corte de este talud vertical, y entender, colocando los factores de seguridad adecuados, cuál es el factor, la altura máxima en la cual podemos excavar. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Hasta pronto.